Ya hemos cumplido con creces los 10 minutos de cortesía. Si es posible, como hoy va a asistir a la asamblea, aparte de nosotros los asambleístas, van a asistir algunos invitados de ámbitos relacionados con la profesión, con las escuelas de arquitectura, con las agrupaciones y con algunas instituciones próximas a los arquitectos. A mí me gustaría que quizás los invitados se pudiesen colocar en las dos filas de delante, por si en algún momento tenemos que llevar a cabo alguna votación a mano alzada o alguna toma de decisiones, para que esté claro y que no haya confusión entre los miembros de pleno derecho de la Asamblea y las personas que asisten en calidad de invitados. Lógicamente, las posibilidades de intervención serán para todo el mundo, es decir, para los miembros de la mesa, para los invitados, para los asambleístas, para todos los que estamos aquí. Podremos intervenir en la forma que creamos oportuna cada uno. Y, sin más, creo que ya podemos empezar dando por iniciada la asamblea. Por favor, Esteban, si es posible, te vienes aquí a la zona de invitados. Bueno. Pues de nuevo buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias también a las personas que han venido como invitados a esta asamblea, que han hecho el esfuerzo por compartir con nosotros esta mañana, en que esperemos que sea fructífera y que sirva en el objetivo que tenemos todos de frenar o modificar el actual proyecto o anteproyecto todavía de ley de servicios profesionales. No, ya proyecto de ley, perdón. Una de las cosas que nos ha preocupado desde el día de Navidad de 2012, en que apareció el PowerPoint, eran los plazos, los tiempos, cómo se iban a ir desarrollando la ley. Nunca hemos tenido una interlocución fácil con el Gobierno, nunca hemos tenido la posibilidad de saber qué estaba ocurriendo con precisión. Desde el primer momento, los colegios de arquitectos, los consejos, han mostrado una posición dialogante con el Gobierno, una posición dialogante con los legisladores, con quien tienen que intervenir en esta ley. Y, sin embargo, en cada uno de los momentos en que se han ido produciendo novedades, siempre se han producido, además, sorpresas en esas novedades. Nunca ha venido a coincidir las informaciones que recibíamos con lo que realmente estaba ocurriendo. El primer PowerPoint, desde su presentación, ya nos decía que se pretendía liberalizar el ámbito de los servicios de arquitectura y planeamiento y de otras profesiones, y abrir la posibilidad de participar en la redacción de proyectos de aquellos técnicos que tuviesen conocimiento de edificación o de construcción. Realmente, desde el principio se empezaba a confundir arquitectura con construcción. Y eso sigue todavía en el núcleo mismo y en la base de este anteproyecto. Aunque la frase ya no está como tal en el anteproyecto, pero
creo que hay algo todavía peor. Es que la propia ley está poniendo en cuestión la ley de ordenación de la edificación que regula nuestro sector y que está perfectamente aceptada por la sociedad y por los técnicos que intervienen y los componentes que intervienen, los agentes que intervienen en la edificación, y pone en duda directamente a esta ley porque remite las atribuciones profesionales a un grupo de trabajo que no está definido en su composición, ni en su objetivo, ni en su definición. Y, por tanto, pues nos va a mantener en un futuro a medio y a corto plazo, nos va a mantener en una indefinición y en una inseguridad a los profesionales de la arquitectura que no sabemos hasta cuándo va a llegar. Por tanto, el objetivo de hoy es analizar qué ha sucedido hasta ahora, dónde estamos, cuáles son los acontecimientos previsibles a corto y a medio plazo y, sobre todo, qué podemos hacer desde nuestro ámbito autonómico, cuáles son nuestras posibilidades de actuación y qué podemos proponer a nuestros compañeros del resto de España para poder actuar de forma unitaria. Las consecuencias que se producirían si se aprueba la ley con el articulado actual, pues todos lo sabemos. Es decir, se está poniendo en duda los propios colegios profesionales. Están poniendo bajo sospecha desde el primer momento a los colegios profesionales, cuando los colegios profesionales son organismos de derecho público y están perfectamente reconocidos en la Constitución, y por tanto desde el primer momento se les está poniendo una lupa bajo vigilancia a los colegios, cuando realmente los colegios profesionales, sobre todo nuestros colegios profesionales de arquitectura desde su inicio, han contribuido al mejor funcionamiento de nuestra profesión y al servicio de toda la sociedad en general. Por otro lado, subyace en la propia ley subyace un modelo de ejercer la arquitectura que, al amparo de determinadas corrientes liberalizadoras que parece que se amparan en Europa, realmente lo que subyace es el objetivo de que los servicios de arquitectura y planeamiento caigan en manos de las grandes oficinas y de las grandes empresas de producción de proyectos, frente al actual sistema de producción en España implantado en todo el territorio nacional, de pequeños y medianos estudios muy competitivos y muy competentes, además muy bien preparados, y que realmente hacen una función social a unos precios realmente competitivos también. Es decir, que somos realmente unos profesionales que prestamos unos servicios que, si se desaparece este tejido y esta producción cae en manos de las grandes ingenierías, llamémoslas entre comillas, de las grandes oficinas de producción de proyectos, pues realmente este monopolio no solo producirá que los arquitectos pasemos a ser asalariados, sino que además el resto de la sociedad tendrá un producto más caro y precisamente en contra de lo que pueden ser los objetivos de la ley. Por tanto, actualmente, como todos sabemos, el PowerPoint se aprobó en diciembre de 2012 y además viene desde el Ministerio de Economía, con lo cual, pues realmente el diálogo no es con nuestro Ministerio de Tutela, que es el Ministerio de Fomento, sino que realmente esto se está elaborando con otros parámetros y con otros puntos de vista. En algún momento se ha habido decir que hablamos idiomas diferentes cuando conectamos con este ministerio y con estas direcciones generales que están encargadas de su redacción. Ya en marzo de 2013, cuando se decidió pues renunciar a movilizaciones de arquitectos, de la profesión y de todo el ámbito de la arquitectura, y se optó por el diálogo, pues la respuesta del Gobierno fue que, como suele ocurrir en estos casos, es que el día a primeros de agosto el anteproyecto lo aprobó el Consejo de Ministros, y en el nuevo texto, aunque no se aborda directamente la modificación de la LOE, sino que se prevé el grupo de trabajo, las funciones de tutela son desproporcionadas y permanecen, y la colegiación se sigue limitando. Es decir,
es un texto que contiene todo lo que ya se preveía en el propio PowerPoint de presentación. En el trámite de información pública, los colegios profesionales, los consejos, han realizado una serie de alegaciones, principalmente, primero, por la inconstitucionalidad que consideramos del texto, por su arbitrariedad y discriminación en el trato previsto para la arquitectura. El anteproyecto, además, se extralimita manifiestamente y desborda el mandato contenido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, la Ley Ómnibus, que traspuso la Directiva Europea de 2006/123 de la Comunidad Europea de Servicios. En tercer lugar, el ejercicio profesional de la arquitectura queda en una situación de transitoriedad y provisionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica y con el artículo 36 de la Comunidad Europea. El anteproyecto no es conforme ni viable con el actual sistema estatal de títulos y se ignora la dimensión de interés público de la arquitectura al separar la colegiación de la actividad profesional. La directiva europea es concluyente. Dice textualmente: la creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como el patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público. Por otro lado, los colegios, con el actual redactado, no podrían cumplir las funciones públicas encomendadas por la ley y amparadas en la Constitución con una colegiación asociada a actividades particulares y no a la actividad profesional en general. Estas fueron, en resumen, las alegaciones que presentó el Consejo Superior y que no han sido tenidas en cuenta en el informe preceptivo del Consejo de Estado. El Consejo de Estado ya ha evacuado el informe y, excepto el voto particular de uno de los miembros del Consejo, que es Miguel Herrero de Millón, Rodríguez Herrero de Millón, no sé cuál está el Rodríguez antes o el Herrero, hace un voto particular en el que realmente defiende posiciones muy próximas a las nuestras, a las de los arquitectos, pero no es la opinión mayoritaria del Consejo de Estado. Ya a partir de este momento, una vez que ya el Gobierno tiene el informe, que es preceptivo, pero no es obligatorio su cumplimiento, pues ha habido 2 o 3 amagos de posible aprobación ya del proyecto y remisión al Parlamento. Pensábamos incluso que podía haber sido la semana pasada. Se convocó un pleno extraordinario el viernes previo a la Semana Santa en el Consejo Superior, pero realmente no se produjo en ese Consejo de Ministros, pero todo hace indicar que va a ser a muy corto plazo. Hay incluso quien asegura que será en este mismo mes, con lo cual pues es probable que incluso esta misma semana se pueda producir. No obstante, hay quien también me está pensando que probablemente se deje para su aprobación para después de la elección europea. Pero sea cual sea el día o el momento, que será inminente, la consecuencia y la situación jurídica en la que nos enfrentamos, a mí me gustaría que nuestro asesor jurídico, que ha participado muy activamente en la elaboración de las alegaciones y de los documentos presentados por el Consejo Superior, nos pudiese informar de en qué situación jurídica nos encontramos y sobre todo, ante la que nos vamos a ver en las próximas semanas y meses. Con tu permiso, Luis, una cuestión de procedimiento antes. Tenemos que nombrar 2 interventores para el acta. Entonces, ¿alguien que quiera ser interventor? César Ramírez y Silvia. Perfecto, muchas gracias. Continúa. Sí, pues... Los representantes de la escuela se han puesto ahí. Y quien llegó tarde y no sabía que se Sí, a los invitados les rogaría que, si han llegado después del inicio, yo había indicado si es posible que se sienten en las 2 primeras filas, los que no son asambleístas se sienten delante, sobre todo por evitar una posible confusión si tenemos que hacer algún tipo de votación y los que no sean asambleístas de pleno derecho se sienten en estas 2 primeras filas. 2 o 3. Sí, 2, yo creo que en las 2 cabemos todas.
Muy bien, muchas gracias. Y le había pedido al asesor jurídico que nos hiciera... Sí, Miguel. Bueno, ya lo... Sí, claro. Gracias, Miguel. Sí, Miguel, yo eso lo tengo preparado porque podemos hacer el voto nominal, que es un voto bastante rápido, que se llama a cada uno de los asambleístas, depositan, vamos, simplemente se les dice si votan a favor o votan en contra y Claro. queda perfectamente solucionado con el voto nominal. Muy bien. Pues si... Por supuesto, sí, yo lo había anunciado yo al principio, es decir, que lógicamente las personas que asistís como invitados, pues lógicamente tendréis, como todos los que estamos aquí, podéis participar en la misma forma y en tiempo que cada uno de los que estén en la Asamblea de los miembros de derecho. Antonio Alfonso, si te parece, podemos informar de la situación jurídica en que nos encontramos en este momento y cuál es la previsión posible a corto y medio plazo. Bueno, tal y como se ha explicado ya, el anteproyecto, después del trámite de información pública, trámite que no tiene por qué ser de información pública, pero el Gobierno consideró que había tantos sectores implicados que optó por ese trámite de información pública. Luego sufrió, como se ha dicho también, creo, en el 4 de noviembre, algunos retoques para ya mandarlo a todos los ministerios y otras instituciones, incluidas las comunidades autónomas, y son una larga lista que se puede comprobar en el dictamen del Consejo de Estado, porque cuando llega al Consejo de Estado ya viene con todo el expediente completo, como así fue. De hecho, después de pasar por todos los ministerios, por las comunidades autónomas y algunas instituciones más, como la Agencia de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o el Consejo de Consumidor y Usuario, por ejemplo, hubo un nuevo texto, como sabéis, de 20 de diciembre de 2013, que es el que ya fue con todo su expediente. Y en ese momento el Gobierno se para, en ese momento, porque no va a poderse emitir un dictamen sobre un texto que esté en evolución, porque sería un dictamen que podía no ser adecuado, dado que no se refiere al texto que el Gobierno maneja. Y cuando se produce el Consejo de Estado, se pidió por parte del Consejo Superior realizar alegaciones también ante el Consejo de Estado, aprovechando que había un nuevo texto de 20 de diciembre. Si no hubiera habido cambio respecto del texto de agosto o de 4 de noviembre, pues quizá hubiera merecido menos la pena, pero habiendo novedades interesantes al respecto, pues se hizo unas nuevas alegaciones que es solo para los que lo piden, como por ejemplo hizo el Consejo Superior, y esas alegaciones ya se centraron pues en puntos muy concretos del texto o más concretos del texto y no tan genéricamente sobre todos los conceptos, sino para intentar corregir y llevar al ánimo jurídicamente del Consejo de Estado lo que podía corregir sobre el texto. El 27 de febrero se ha producido, como sabéis, el dictamen del Consejo de Estado, dictamen que efectivamente no es un dictamen de oportunidad legislativa, sino un dictamen de legalidad y problemas de constitucionalidad que se le pueden ver al texto, y ahí se han puesto de manifiesto algunas importantes afirmaciones, básicamente en cuanto al tema del grupo de trabajo dirigido a ingeniería y arquitectura. Persiste la existencia de ese grupo de trabajo, aunque ciertamente habla de que es una técnica muy mejorable, pero no culmina, solo culmina de verdad en el tema de la territorialidad, donde sí claramente obliga a modificar el artículo, es el único punto que claramente obliga a modificar el sistema de que cada arquitecto o profesional se colegie en aquel colegio donde tiene su domicilio profesional principal, porque dice que es la única manera de que funcione territorialmente el sistema. Una vez que se produce el dictamen del Consejo de Estado, donde hay un voto particular que ya se ha destacado, que es muy duro, en el sentido de que considera que se ha vulnerado por completo el concepto de colegios profesionales que estaba en la Constitución. Hay una garantía, según entiende también el propio Consejo de Estado, habla de la garantía institucional de los colegios profesionales, es decir, una ley no podría cargarse los colegios profesionales, sería inconstitucional, y puede regular
los colegios profesionales, hasta qué punto la regulación puede descafeinar lo que se entendía por colegios profesionales con anterioridad a la Constitución. Ese es un poco el debate jurídico que hay dentro de ese voto particular, que termina pidiendo, por supuesto, que se modifique el texto. El Gobierno entonces tiene ahora pues, las dos opciones obvias de entrar con todo. Ya se entiende que todos los informes de ministerios, comunidades autónomas y otras instituciones, como he citado, ya por descontado han sido objeto de análisis para elaborar el texto del 20 de diciembre. Por tanto, básicamente son el informe del Consejo General del Poder Judicial, que también se produjo, y el dictamen del Consejo de Estado, como más importante, los que pueden llevar a que cuando el tema lo vea el Ministerio de Referencia, el de Economía, que es el que lo tiene que plantear las posibles modificaciones ante el Gobierno, y el Gobierno decidirá si aprueba el proyecto de ley o no aprueba el proyecto de ley para remitirlo a las Cortes. Por supuesto que había plazos pequeños y límites. A las 2 o 3 semanas se podía haber producido ya una aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros y luego iría a las Cortes Generales, donde la tramitación, pues una tramitación media por la vía, se ve que en modo alguno se ha hablado de vías de urgencia y que iría por vías ordinarias que están en torno a 5 o 6 meses de tramitación. Depende evidentemente del trabajo de la comisión y de la cantidad de enmiendas que haya, etcétera. Por tanto, el Consejo de Ministros en cualquier momento podrá aprobar el proyecto y remitirlo ya directamente. Solamente en el caso de que hubiera alteraciones sustanciales del proyecto o del anteproyecto que llevaran a que toda la tramitación que se ha hecho, información pública, todos los ministerios, todas las instituciones públicas, comunidades autónomas, Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, pues tuvieran que valorar grandes modificaciones del texto o sustanciales del texto, pues entonces se verían obligados a, no si acaso hacer una nueva información pública, pero sí al menos volver a dar trámite a los otros ministerios y a otras instituciones. Incluso a veces se vuelve a reiterar el dictamen del Consejo de Estado, pero en esos casos no es muy habitual. Por tanto, si no se hacen alteraciones sustanciales, se puede aprobar en cualquier momento y remitir a las Cortes. Una vez que entre a las Cortes, una vez que lo recibe la mesa del Congreso, como se sabe y muy resumidamente, pues habrá unos plazos para, se envía a la comisión y habrá unos plazos de enmienda y luego, si hay enmiendas a la totalidad, habrá que ir al Pleno del Congreso de los Diputados para debatirlas y votarlas, y si no prosperan a la totalidad, pues entonces ya se volverá de nuevo para que la comisión siga el trabajo correspondiente ya con las enmiendas parciales y luego ya irá a los debates del Congreso de Diputados, Senado y volverá al Congreso a la aprobación definitiva. Ya he dicho que no hay previsión ninguna aparentemente de un procedimiento de urgencia que lo reduciría y se podría tramitar pues, en plazos más récord, en un par de meses, y lo normal es que estemos hablando de 5 o 6 meses para su aprobación. ¿Nadie dice nada? Hola. No sé. ¿Se oye? Sí, una duda de tipo jurídico. Y pido disculpas si se ha explicado y no he acabado yo de entenderlo. Si se deja aplazada la distribución de atribuciones a una comisión, el día que la ley se apruebe, ¿cómo queda la situación? O sea, el día siguiente de aprobarse la ley, ¿quién puede hacer qué?
Así que creo que eso es un poco el argumento de Herrero de Miñón y el que sigue en pie. Básicamente lo que la ley dice es que hay un plazo de 3 meses para que la Comisión de Trabajo se reúna. Un plazo de 3 meses para que la Comisión de Trabajo se reúna. Claro, una Comisión de Trabajo no tiene la obligación de llegar a una conclusión. Puede terminar eternizándose. ¿Y cuántas leyes hay? Recordemos que la propia ley Ómnibus en el año 2009 ya dijo que había que abordar los temas relativos a la colegiación cuando tocó la ley de colegios profesionales de manera importante. Se dio incluso un plazo de 1 año para hacerlo y han pasado 5 años. Así son los procesos legislativos. Por tanto, desde el punto de vista concreto, aprobada la ley, el régimen jurídico actual sigue vigente, la LOE sigue vigente, nadie ni ningún tribunal puede interpretar de manera distinta en base a los nuevos criterios o principios la LOE, hay que aplicarla con los mismos criterios que se vienen interpretando, y un grupo de trabajo, si finalmente prospera, que ya vemos que el Consejo de Estado no le parece muy adecuado la técnica, y Herrero de Miñón también en su voto particular es duro con esa posibilidad, que sobre todo por dejar en el aire la inseguridad jurídica de, bueno, grupo de trabajo puede haber en cada ministerio cientos trabajando en montones de propuestas legislativas de futuro, pero no tiene que aparecer en una ley de Cortes que hay un grupo de trabajo trabajando en un tema, igual que los habrá trabajando en otros muchos aspectos de la vida cotidiana de muchos otros sectores económicos. Por tanto, una vez aprobado, el grupo de trabajo se constituirá y en 3 meses se le pide un informe, pero el informe irá luego a la Comisión de las Profesiones, que es otra comisión que es para todas las profesiones, ya no es para ingeniería y arquitectura, y esa comisión, donde está integrado también la NECA, incluso también informa la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, y el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, pues terminará o no haciendo una propuesta al Gobierno de modificar algunos textos legislativos para readaptar la organización de las profesiones. Pero se puede eternizar, puede llegar al final de la legislatura, puede terminar ocurriendo muchas cosas y que por tanto el sistema quede jurídicamente como está hasta ahora. Sí, César. Ha pedido la palabra Mariano Tirado. Sí, bueno, para los que no me conozcáis, soy Mariano Tirado, presidente de la agrupación de arquitectos peritos de Almería, y primero quería agradecer a nuestro presidente de nuestro Consejo Superior, andaluz de colegios, la invitación que nos ha hecho a determinadas personas. Y luego quería expresar, no sé, un par de reflexiones o preocupaciones. Indudablemente decir que el anteproyecto es demencial, nunca nos podíamos esperar una cosa de este calado tan importante. Y hay 2 cosas. Una, tenemos que tener en cuenta que somos un Consejo andaluz y si no tenemos el respaldo clarísimo del Consejo Superior, tenemos la cosa un poquito chunguilla. De hecho, yo que me muevo en algunos ambientes de Madrid, y creo que todos lo sabéis, se nos critica bastante a nosotros, a los andaluces, incluso a los de Madrid también por determinadas cosas. Dicho esto, y ya no quiero decir más porque todos sabemos la problemática que hay, bueno, estamos hablando de una cosa que a nivel europeo no existe. O sea, por lo menos en Europa los arquitectos tienen su cometido, los ingenieros tienen su cometido, en un proceso constructivo, en este caso residencial, edificatorio, y como queramos llamar, de no solo residencial, sino todas las atribuciones que aquí en España nos atribuye la LOE a los arquitectos, la hacen arquitectos, bien a nivel de básico, como queramos llamarlo. Y entonces lo que se plantea en España es una cosa que no existe en Europa. Y quisiera hacer la reflexión de si, no sé si por nosotros mismos o a través del Consejo Superior, acudir a alguna institución europea que vea la gravísima injusticia que se va a hacer en España, sobre todo con una profesión, y todos lo sabemos, que está muy preparada y con un nivel académico bastante superior al resto de las naciones europeas. De hecho, y todos lo sabéis, los arquitectos españoles, muchos arquitectos jóvenes españoles, están ahora mismo en el extranjero y son muy valorados. Son muy valorados porque la preparación es muy buena, conocen
muchas áreas que ahora me imagino a lo mejor con la ley Bolonia dejarán de conocer, pero son muy valoradas. Entonces creo que quizá Europa, no sé a qué organismo, sería un escenario donde dirigir alguna queja. Si el Consejo Superior no nos quisiera acompañar, si sigue en una actitud un poco reticente o un poco más sumisa, no sé cómo llamarlo, a lo mejor nosotros desde aquí sí que podríamos hacer algo. Y bueno, esa es la reflexión que yo quería hacer. Gracias. En principio, de consejero. Ahora, eso. Nada. Hoy, además, aquí nos acompaña como invitado el vicepresidente del Consejo Superior, Esteban Belmonte, que además es vecino nuestro, decano de Castilla-La Mancha, al cual le agradezco personalmente la asistencia, y Eloy Algorri, que es el secretario general del Consejo Superior. Pero vamos, yo mismo soy consejero y miembro del Consejo Superior y me gustaría pues matizar lo que el compañero Mariano ha comentado. El Consejo Superior tiene una dinámica de funcionamiento pues que depende de 20 personas, son 20 consejeros, 17 comunidades autónomas, 2 ciudades, presidentes, secretarios, es decir, tiene una dinámica de funcionamiento que necesita aunar posiciones muy diferentes. Eso hace que a veces pues, la toma de decisiones no sea lo ágil que fuese necesario en algunos casos y, por otro lado, es posible también que en este caso concreto y en esta tramitación no haya tenido una interlocución fácil, probablemente porque tampoco el Gobierno o las áreas del Gobierno que son las responsables de esta ley han dificultado ese diálogo. Realmente, cuando se le comunica a las personas más próximas a nosotros, a los parlamentarios andaluces o a los parlamentarios que todos tenemos relación dentro de nuestras propias comunidades, nuestra propia provincia, nuestro ámbito, de lo que estamos hablando, todo el mundo entiende nuestras preocupaciones, todo el mundo entiende nuestras razones, pero yo me temo que nos encontramos en una situación en que hay un gobierno con una mayoría absoluta y que el Parlamento español sabemos cómo funciona por bloques o por disciplina de partido y va a ser difícil que mediante nuestro diálogo, nuestro acercamiento a los parlamentarios de nuestras comunidades consigamos incidir en esta cuestión. Yo creo que realmente tiene que haber una movilización, una manifestación, algún tipo de actuaciones por nuestra parte en la que yo estoy convencido que nos acompañarán todos los arquitectos de España, iremos todos juntos, pero que debe de haber algún tipo de presión al Gobierno y a muy corto plazo. Es decir, no podemos seguir esperando más porque la tramitación parlamentaria se producirá en los plazos más o menos que nos ha informado la asesoría jurídica y tenemos que tomar decisiones, adoptar medidas y impulsarlas a nivel nacional. Sí. Bien. Hay un tema importante que has comentado y que yo creo que es un poco la razón de ser, ¿no? Has tocado varios temas importantes, pero voy a empezar por uno que es cierto que en el Consejo Superior a Andalucía, a Madrid, a algún otro colegio, pues se le ha colocado el San Benito de que somos, pues no sé, polémicos, que siempre estamos generando tensión y sencillamente lo que pasa es que somos un colectivo o somos un consejo andaluz formado por unos colegios que somos muy celosos de la defensa de esta profesión. Y creemos que esta profesión está ahora mismo con el mayor embate que ha tenido en su historia. Y mira que en los últimos años y décadas ha tenido embates de calado. Y en ese sentido, pues, una técnica muy propia de los políticos y no de los arquitectos, que es colocarte un San Benito para sencillamente no escuchar tus razones. Entonces, es cierto que las razones que puede esgrimir este Consejo Andaluz, hasta el momento actual, según la historia que yo conozco o nosotros conocemos, pues no va a tener o no se va a considerar
de la misma forma que a lo mejor otro colegio que no tiene colocado ese San Benito. Entonces, eso es una limitación. Pero como al final somos arquitectos y no políticos, entiendo que las razones serán las que podrán llevar adelante. Y esta asamblea que se está haciendo en Andalucía es la que se debería estar haciendo en Madrid o que se debería haber hecho en Madrid. De hecho, como todos sabemos, nosotros ya hemos provocado otras asambleas anteriores para hablar de la LSP, porque nuestra mayor preocupación es que no hay resultados. Vemos en los periódicos que los procuradores consiguen su objetivo, o parte, que los farmacéuticos, que los ingenieros, y si no